Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Se dirán este man que hace con estas gafas. Bueno gente, les comento un poco. Hace 3 días me operaron de los ojos, un problema que es genético. Desde pequeño tuve problemas, un problema de visión, astigmatismo miópico. A medida que fui creciendo, esto se fue también desarrollando. A mí nunca me gustó usar gafas, siempre fui renuente a eso porque no me gustaba cómo me veía. Hace 3 años me operaron, hace 3 años me dijeron que lo que yo tenía, pues para lo que yo tenía no había cura, no había solución, no había tecnología que lo pudiera corregir. Eh, y hoy, 3 años después, estoy operado, estoy agradecido por esa oportunidad que me da Dios. Me siento muy feliz y muy agradecido y muy como emocionado también, aunque ese proceso de recuperación ha sido como un poco duro, por decirlo así, porque me toca estar quieto en la cama y encerrado en el cuarto, y esto no me gusta nada. O sea, me siento un poquito como ansioso, aburrido, no me gusta estar tanto tiempo acostado, me aburro. eh, pero bueno, poco a poco vamos recuperando, poco a poco eh, vamos vamos mejorando, y esto es una oportunidad que me dio Dios de literalmente ver lo que nunca pude ver, y poder corregir esto. O sea, es como un mensaje de fe, y quería hoy hablar un poco de eso, de cómo yo sentí que volví a nacer. O sea, hablando espiritualmente, quiero compartir eso porque fue algo que me sucedió unos meses atrás y no había como sido consciente del proceso por el que pasé hasta ahora, unos meses después que lo entendí. Y literalmente fue eso, fue como yo morir espiritualmente. O sea, murió como esa persona que yo era antes y dio paso a mi renacer, que es la persona que soy hoy. Y me estoy dando cuenta de que las cosas se han estado materializando porque soy una nueva persona, entonces estoy atrayendo nuevas cosas a mi vida. Y eso sucedió hace un mes em, que me quedé sin trabajo. Busqué trabajo en unos nuevos lugares y me salió, el primer trabajo que me salió fue en un KFC, y empecé a trabajar ahí. Y o sea, ahí sentí como lo que era esa presión al trabajar, porque era en un lugar encerrado. A mí nunca me ha gustado estar como así encerrado, y era un calor increíble, eso parecía el infierno, y ahora me doy cuenta de que sí, realmente era como el infierno en la vida real. Y el como yo me sentía en ese lugar, literalmente me sentía atrapado, me sentía, o sea, encerrado con ese calor, y trabajaba un montón de horas. Era una presión porque era estar trabajando y trabajando o sea, produciendo con ese calor, como con esa presión, con ese estrés. Literal bajé 5 kilos, no estaba comiendo lo suficiente, no me quedaba tiempo de cocinarme la comida, estaba comiendo cualquier cosa. eh, o sea, me sentía como un esclavo literal, y no estaba durmiendo bien, y empecé a sentir durante un tiempo como un pánico, un miedo y una cantidad de pensamientos negativos que venían a mi mente uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y pensamientos literalmente horribles o sea, que me parecía a mí, o sea, como que no lo podía soportar. Literalmente me sentía, o sea, terrible. Me dio hasta un ataque de pánico, ansiedad. O sea, me sentía muy mal, literal, me sentía como si estuviera viviendo un infierno en la tierra. Y, era como que estaba perdiendo las fuerzas, estaba, o sea, estaba actuando muchas veces sin pensar, sin saber qué era lo que hacía. O sea, pasé por un periodo en que literalmente pensé que yo me estaba volviendo loco porque estaba haciendo cosas y no me daba cuenta de que las estaba haciendo. O sea,
era como que estaba actuando como si estuviera hipnotizado, y en mi mente venían pensamientos horribles como de, o sea, culpas, o sea, me empezaron a salir como cosas que hice en el pasado, de, o sea, como si estuviera pagando un karma, ¿sí me entiendes? O sea, como si estuviera pagando el sufrimiento, eso que había hecho en el pasado, y me venía en mi mente todo lo malo que hice, culpas, resentimientos, las veces que traté mal a las personas, o sea, fuera como que todo lo malo estaba viniendo a mi mente en ese momento. Se vinieron pensamientos como que iba a terminar en un centro psiquiátrico, que iba a terminar loco en la calle, eh, que estaba fuera de control, que no era capaz de controlar mi mente. O sea, fueron pensamientos uno tras otro. Pensé en hacerme daño, en hacerle daño a las personas. O sea, fue un periodo duro, y, y yo sentía un miedo, o sea, un miedo y un pánico, que entendí que eso era el diablo, literal eso era el diablo dentro de mí, porque el miedo y el pánico que yo sentí, eso no era un miedo y un pánico que yo sentí durante una hora, durante días enteros, sentí miedo y pánico, pero miedo y pánico como si yo me fuera a morir, literal. O sea, era como si una cosa acá en el pecho, y yo respiraba y me sentía agitado, era como si yo me fuera a morir, literal, era un miedo. Y ese miedo no me dejaba pensar. O sea, me ponía a actuar sin pensar. Y, y yo estando ya dentro, en ese horno, en ese infierno, literal, ahora lo entiendo. Entendí que estaba pasando por ese proceso de, de morir espiritualmente para poder renacer. O sea, fue tanto el dolor, fue tanto el miedo, fue tanto, o sea, el sufrimiento que yo sentí en ese lugar, que literalmente eso no me mató, pero me hizo más fuerte. Y, o sea, no me mató físicamente, me hizo más fuerte, y salí siendo como una persona totalmente, o sea, diferente. Es como que hubo tanto miedo en mí que mi mente se volvió fuerte, y, y, y ya no, o sea, ya no siento miedo, literal. O sea, ya no permito que nada me dé miedo, que nada me abrume, por como yo me sentí. O sea, digo que yo por como yo, la intensidad de miedo que yo sentí en ese periodo, que fue horrible, literal. Y, y ahí entendí, o sea, ahí entendí, y ahí me di cuenta de todas las cosas que yo tenía por sanar, y de todo lo que, lo que tenía dentro de mí, los miedos, inseguridades, es como que todo brotaron. Cuando estaba pasando por ese periodo, yo me estaba leyendo un libro que se llama Burlar el Diablo. Y ahí dice que el miedo es el diablo. Y fue cuando yo entendí que estaba pasando literalmente por el infierno. O sea, ahí no lo entendí, pero me di cuenta de que lo que estaba yo sintiendo era el diablo dentro de mí. Era, era, era ese miedo intenso que literalmente, o sea, era como que tenía que soportarlo para hacerme fuerte, y que ya eso no me volviera a afectar. Y gracias a ese libro me dio como la fe de que eso podría pasar, y eso podría, eh, o sea, que eso podría pasar, y eso me iba a ayudar a superar eso. Y yo también me había leído otros libros que, que me habían dicho que en el proceso de cambio, de transformación, uno pasa por ese periodo donde uno siente que se está volviendo loco, porque es como que tu mente literalmente está reprogramando la persona que tú eres
a la persona que tú te vas a convertir. O sea, es como un renacer. Tienes que, esa persona tiene que morir para que pueda aparecer la otra persona, literal. O sea, la oruga tiene que morir, por decirlo así, transformarse para que salga la mariposa. Entonces eso fue lo que, o sea, lo sorprendente que me dio a mí, me vino a dar fue un tiempo, me vino a dar cuenta de que lo que yo pasé por ahí fue morir, resucitar, y ahora, como me siento, o sea, me siento increíble, literal. Ya pasé por esa fase de autorrealización, de convertirme en ese hombre que admiro y respeto, ese hombre que no tiene miedo, ese hombre que sabe que todo lo que quiere lo puede conseguir, ese hombre con fe. Y ahora me doy cuenta de que realmente lo que hice fue volver a ser ese niño que yo era antes, y que ese niño que está conectado con mi alma y que estaba tapado de eso, de todo ese miedo, de todas esas creencias limitantes, de todas esas mentiras que le habían dicho, de dolor, de victimizarse, o sea, de todo eso que es lo que tapa a las personas y no las deja crecer. Bueno, gente, sigo por acá que me interrumpió mi novia. Al final me di cuenta de que era eso, volver a ser esa persona, a ser ese niño que yo era antes. ¿Qué es un niño? Es lo que realmente conecta, o sea, es lo que realmente tenemos en el alma. Una persona, un niño siempre dice la verdad, no tiene miedos, tiene fe, da amor, es feliz, es agradecido, es creativo, solo quiere compartir. O sea, es todo positivo, literal. Es todo positivo, y ahí es donde todos tenemos que llegar, a volver a ser esos niños, con esa fe, con ese amor, con esas ganas de vivir. ¿Qué pasa? Que la mayoría están dolidos por cosas que le han pasado, porque se siguen victimizando, que cosas que le han hecho sus padres, que le han hecho personas cercanas. Están dolidos, tienen el corazón roto, tienen el corazón dañado, y por eso actúan de esa manera. También porque se han dejado contagiar de mala energía, de personas negativas, de un entorno negativo, y están dolidas y siguen viviendo en la víctima. O sea, que ustedes no se hagan responsables de sanar a ese niño interior y volver a encontrar y empezar a vivir de esa forma, con esa ilusión, con esas ganas, con esa fe, con ese amor. O sea, que ustedes no encuentren esa paz interior y esa felicidad que no la da nada externo, no la da el dinero, no la da el físico, no la da nada de eso. La da el propósito de vida, el saber qué es lo que tienes que hacer, el trabajar todos los días en tu propósito. Eso te va a dar todo. Te va a dar todo. Vas a encontrar la felicidad en lo que haces, en quién eres. Y ya vas a dejar de una vez, vas a dejar de compararte, vas a dejar de perseguir, vas a dejar de victimizarte, vas a dejar de sentirte menos, vas a dejar de menospreciarte, autosabotearte. O sea, vas a dejar de sentir envidia. ¿Por qué? Porque vas a vibrar todo el tiempo en emociones positivas, como es el amor, como es la fe, como es la iluminación. Pero cuando encuentras tu propósito y trabajas en él, y el trabajar en tu propósito va a hacer que todo lo bueno venga a ti, porque vas a trabajar por algo que realmente amas. No trabajar por algo de lo cual estás esperando algo a cambio, que es lo que hace la mayoría, trabaja porque está esperando algo a cambio, el dinero. Cuando empiezas a trabajar por algo que realmente ames, te vas a dar cuenta de que no puedes parar, porque no lo haces por dinero, lo haces por el sentimiento que sientes de realización al hacerlo.
porque te apasiona, porque te emociona, ahí es cuando tu vida va a empezar a cambiar. Porque eso fue lo que yo sentí. Y lo más probable es que vayas a sufrir. Lo más probable es que necesites quedarte solo. Lo más probable es que vayas a pasar por dolor. Pero ¿qué es mejor? Sufrir el precio de la disciplina, de trabajar por algo que realmente quieres, o sufrir el precio del arrepentimiento por ni siquiera haber intentado hacer algo que realmente te guste y sentirte atrapado en un trabajo que no te gusta, sentirte encerrado en una relación que no te gusta, con personas que no te gustan, en un entorno que no te gustas, que tú sabes que no perteneces ahí, pero estás ahí porque tienes miedo de salir y de hacer algo que realmente te guste. ¿Cuál sufrimiento es mejor? ¿La disciplina, que es un corto periodo de tiempo, o el arrepentimiento, que es para toda la vida? Ahí es donde tienes que ponerlo en balanza, y ahí es donde tienes que empezar a pensar que, o sea, quién realmente eres. ¿Vas a dejar que el miedo, que el diablo domine tu vida y te mantenga en la situación que estás? ¿O vas a empezar a creer y a tener fe en Dios y empezar a trabajar por algo que realmente quieras y te guste y te apasione? Es simple. Hay dos formas de operar. O operas con el amor o operas con el miedo. Yo me di cuenta que la gran parte de mi vida estaba operando desde el miedo. Por eso no conseguía nada y por eso me sentía frustrado. Y no fue sino hasta que casi me muero, literal. Casi pierdo mi vida. No fue sino hasta cuando mi papá murió. No fue sino hasta cuando sentí un dolor tan grande que no lo pude soportar y mi mente hizo clic. Y fue cuando empecé a cambiar, empecé a desarrollarme, empecé a buscar, empecé a darme cuenta que había otro mundo completamente diferente al mundo en el que estaba viviendo yo. Y empecé a darme cuenta de que tenía que hacer algo que realmente me gustara en la vida y que me hiciera sentir realizado. Porque yo hoy estoy vivo y mañana no sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer algo que no me gusta el resto de mi vida y sentirme arrepentido? ¿O voy a poner el trabajo y realmente trabajar en algo que me apasione y que me haga sentir vivo y que me haga sentir realizado? Vida solo hay una. Y ahí es donde la mayoría de la gente se deja dominar por el miedo. Aceptan cualquier mierda por el miedo a salir de la zona de confort. Prefieren aceptar cualquier cosa y realmente no son felices. Ahí es cuando yo entendí, yo realmente no era feliz porque estaba constantemente persiguiendo, creyendo que algo externo, como era el dinero, como era una persona, como era algo material, iba a llenar ese vacío que yo sabía que tenía por dentro. Y eso jamás va a pasar. Nada externo va a llenar ese vacío. Y lo más gracioso es que cuando consigas eso externo, que creías que te iba a llenar ese vacío y te des cuenta de que no es así, o sea, vas a sentir todavía aún más vacío. Es desarrollarte. Es tan simple como eso. Empezar a conocerte. Empezar a saber quién eres.
empezar a encontrarte, empezar a ir sanando esos miedos, ir sanando esas inseguridades, ir rompiendo esas creencias limitantes, ir, ir avanzando, ir desarrollando tu parte mental, tu parte física, tu parte espiritual. Eso es lo que hace sentir al ser humano realizado, que cada vez sea más sabio. Pero las personas se limitan a lo que ven en su entorno, por eso tampoco tienen fe. Tienes que empezar a escuchar a personas que están niveles por encima tuyo y empezar a creer que es posible para ti. Porque si solo ves tu entorno, no vas a tener fe. Porque eso me pasaba a mí, por eso yo no tenía fe. Porque yo veía mi entorno y yo decía, o sea, acá no hay nadie que haya conseguido grandes cosas en la vida. Entonces ese era como el estándar, entonces yo no lo estoy haciendo tan mal. Es donde cometemos el error. Por eso lo que yo quiero es lograr mi máximo potencial y por eso escucho a personas que están muchos niveles por encima mío, porque quiero llegar ahí y quiero documentar todo esto para dar fe. Y al final lo más importante en esta vida es sentirse agradecido. Agradece cada momento, cada dificultad, cada dolor, cada sufrimiento, cada paso que des, agradece. Agradece lo que tienes hoy. Hasta que tú no agradezcas lo que tienes hoy, no va a venir nada mejor. Hasta que tú no agradezcas lo mucho, lo poco que tienes hoy, no va a venir nada mejor. Ese es el consejo básico. ¿Y cuál es la meta? Sentirte bien la mayor parte del tiempo. Convertirte en una persona de valor, una persona independiente, que gestiona sus emociones, que provee a los demás, que ayuda a los demás, que transmite fe y amor. Es fácil, es fácil de decirlo, pero es un desarrollo personal. Y cuando te conviertes en esa persona de valor, todo lo que tú quieras va a venir a ti. Y obviamente eso es un proceso, nunca paras de convertirte porque hay niveles de niveles y se sigue escalando y se sigue creciendo. Ahora yo me siento en una siguiente etapa en mi vida y me siento muy conectado con mi espíritu, con Dios. Yo sé que todo lo que yo quiera va a venir a mí como consecuencia de la persona que soy. Y bueno, gente, ya ese fue el video así, hablé de muchos temas, pero quería como mandar ese mensaje y gracias por las personas que comparten esto, por las personas que me comentan los videos. Sigan comentando, eso es para llegar a más gente. Denle like, suscríbanse y gracias por ver este contenido. Siempre es con la intención de ayudar y dar ese mensaje positivo. Bueno, gente, gracias y nos vemos en un siguiente video.